La palabra de Dios es viva y poderosa. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente y guía cada aspecto de nuestro diario vivir. Bienvenidos a este tiempo especial en el que juntos nos exponemos a la verdad que cambia vidas. Escuchemos una vez más un sermón en Hila. Con toda reverencia y con todo respeto ante su palabra, vamos a leer Isaías capítulo 9. Vamos a mirar dos versículos, el versículo 6 y el versículo 7. Esa es la base del sermón de esta mañana. Isaías 9, 6 y 7. Todos en pie, por favor, en reverencia a la palabra. Si alguien no tiene Biblia, puede compartirla con el que no la tiene. Y lo leemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia, desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Amén. Oremos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias en esta mañana. Señor amado, bendecimos tu santo, poderoso, eterno, majestuoso nombre. Que tu nombre sea santificado. Que tu nombre no sea tenido en poco. Que tu nombre no sea menospreciado. Que tu nombre no sea burlado. Al contrario, que tu nombre sea temido, sea glorificado, sea exaltado. Señor, nosotros como iglesia queremos, Señor, aprender a darte a ti y solo a ti la gloria debida a tu santo nombre, nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Crean o no crean, un día se verá. Y hoy nosotros desde ya queremos reverenciar, aprender, magnificar con toda reverencia. Oramos por esta palabra, oramos por el predicador, oramos por nuestro pastor Walter. Gracias por los dones que le has dado, gracias por salvar su vida. Pero Señor, el mensaje es tuyo, la gloria es tuya, la honra es tuya, Señor. Señor, tu palabra es verdad. Háblanos en esta mañana. Con todo temor queremos escuchar tu palabra. Queremos atesorar, meditar. Escríbela, Señor, en las tablas de nuestro corazón. Rogamos, Señor, que esta palabra en esta mañana haya nuevo nacimiento, salvación, vida eterna, transformación, cambio. Señor, por favor, no nos dejes como estamos. Sigue obrando en nuestro corazón. Líbranos de todo engaño. Líbranos de todo mal. Líbranos de nosotros mismos, de nuestro propio y engañoso corazón. Confiamos solo en ti. Aprendemos a mirarte a ti, Rey de Reyes, Creador de todas las cosas. Y también, Señor, queremos rogar, queremos suplicar y pedir por la obra en mí tú, más exactamente en Puerto Golondrinas. Señor, tú nos estás abriendo puerta en estos lugares. Tú estás obrando tu perfecta voluntad. Rogamos, Señor, que este viaje que hay ahorita para enero,
para los 1 de enero. Oramos que tú bendigas el viaje, que tú aparejes las cosas, pero sobre todo, Señor, dando discernimiento y sabiduría, Señor, a mis hermanos que están allí, Pastor Walter, que va a ir ahorita en enero, a Keiler, que va a venir de Estados Unidos. Señor, bendícelos. A mi hermana Mayibe, que va a estar también en este viaje. Señor, guárdalos, protégelos de todo mal, de toda obra en contra de tu iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra tu iglesia. Señor, bendice la obra allí, bendice los nativos de allí, los hermanos que están aprendiendo. Estas etnias, estas comunidades sean llenas del Evangelio, que haya nuevos nacimientos, que haya un antes y un después. Líbralos de todo mal, te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Invitamos a nuestro pastor Walter, lo recibimos con aplauso y damos las gracias a Dios por su vida. Podemos tomar nuestro lugar. Una vez más, buenos días. Hermanos y amigos, seguimos en nuestra temporada de Adviento y lo que estamos haciendo es mirar con asombro el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estamos profundizando en las verdades que rodean su encarnación y el significado maravilloso de esta verdad. Dios se hizo hombre, Dios habitó entre nosotros. Estamos haciendo un devocional con el libro Ya nació nuestro Rey, gran libro. Y el día de ayer me bendijo mucho el devocional de ayer porque meditaba el autor en la consagración del templo cuando Salomón lo construyó. Y se preguntaba a Salomón, ¿podrá Dios habitar en esta tierra si los cielos no pueden contenerlo? ¿Cómo es posible que Dios pueda habitar en medio de su pueblo, en un templo? Mientras se preguntaba eso, la casa del Señor, el templo del Señor se llenó de la gloria de Dios y los que estuvieron allí se maravillaban de pensar, Dios, el creador del universo, que el cielo no puede contenerlo, el universo no es lo suficientemente grande para contener su grandeza, ha decidido morar en una casa que le hemos construido y ellos seguramente se alegraron y se maravillaron y nunca olvidaron ese momento. Pero hermanos, hay una verdad aún más increíble. Dios ha decidido habitar entre nosotros, no en un templo, sino ahora en un cuerpo humano. Y eso es una cosa extraordinaria. Sí, a Salomón le parecía increíble que Dios pudiera habitar en un templo que era grande. Ahora pensemos en María, quien tuvo que pensar que Dios iba a vivir dentro de su vientre. Dios fue un embrión. Es extraordinario eso, hermanos. Eso es lo que me encanta de esta temporada, pensar, asombrarnos y maravillarnos de la grandeza de Dios, pero también de su humillación y Él es admirable, como vamos a ver hoy. Ahora, este es el espíritu correcto de Navidad, el asombro, la admiración, la reflexión constante de Cristo, nuestro Señor se hizo hombre. No son las compras compulsivas, mis hermanos. No son los afanes, no son los planes de vacaciones. No es la idolatría a la familia y a la comida. El espíritu correcto, el espíritu de la Navidad es la contemplación tranquila, descansada, hunda y sobre todo austera. No es si el pesebre nos habla de lo sereno, de lo tranquilo, a la medianoche, a la mitad de la noche. Un pesebre tranquilo, sin ruido, sin mucho glamour. Eso es lo que celebramos, pero de alguna forma nosotros queremos hacer nuestra versión sintética, nuestra versión ultraprocesada de este acontecimiento. No, hermanos, es una tristeza. Es como cuando uno va a un supermercado y encuentra uno un banano empacado. Es como, ¿qué haces? El banano tiene cáscara, bro. O sea, ¿por qué lo forras? Es extraño, ¿no es extraño? Pero así somos. Hacemos de lo orgánico, de lo vivo, de lo hermoso. Hacemos algo industrializado, algo
procesado. Así que Navidad no es esto, Navidad no es todo esta locura, todo este desenfreno, todo este afán. Si usted está afanado, si usted es de los que corren por el centro, la Navidad es que recordemos con tranquilidad, con sobriedad, con austeridad. No es hacer comida que después al otro día estamos buscando a quién botarla o a quién regalársela, pero no por generosidad, sino porque ya nadie aguanta un bocado más. Este no es el espíritu de la Navidad. La Navidad tampoco es una celebración familiar. Este no es un tiempo de reunirnos con nuestras familias en torno a la familia. La familia no es el Dios de la Navidad. El Dios de la Navidad es Cristo. Nos reunimos en torno a su nacimiento. Es una celebración cristiana. Es decir, es una celebración que hacemos los que creemos en el nacimiento de Cristo. Pero el mundo se adueña de cosas que no le pertenecen. Y se jactan de pensar que estas son buenas fechas. Llegó la mejor temporada. ¿Pero para qué? Para el desorden, el desenfreno, la bulla, las borracheras, la glotonería, los excesos, la avaricia, la codicia. ¿Acaso eso tiene algo que ver con el nacimiento humilde de nuestro Señor Jesucristo? Nada. Así que nada tenga que ver eso con nuestra manera de vivir esta temporada. ¿Cómo vas a vivir esta temporada? ¿Cómo la estás viviendo? ¿A qué te estás dedicando? ¿Cuáles son tus preocupaciones? Y yo quisiera animarlos a que el Señor nos dé un corazón como el de María. Yo en eso soy muy fan de María. Nosotros guardemos nuestro corazón como ella. Esta mujer recibió tanta información en tan corto tiempo. Y cada vez que iba con su bebé en sus brazos, la gente de repente profetizaba. Eh, Estaba embarazada y de repente la otra embarazada fue llena del Espíritu Santo. Son cosas extraordinarias, pero ella no se jactó. No, ¿qué hizo? Guardó silencio y guardaba en su corazón todas estas cosas, meditaba, pensaba. Bueno, que tengamos ese espíritu de meditar, de guardar cosas en nuestro corazón y que en adoración podamos responder con gozo y agradecimiento por la llegada de nuestro Salvador Jesucristo. Así que hermanos, estamos hoy frente a una de las profecías, de las tantas profecías del Antiguo Testamento acerca de nuestro Salvador, la profecía del profeta Isaías. A través de esta profecía yo quiero mostrarles la belleza de Cristo, que fue anunciado por los profetas, alabado por ángeles, ungido con poder por el Espíritu Santo. Y fue Él, nuestro Señor Jesucristo, el receptor del testimonio del Padre, quien dijo de Él: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia". Profetas lo anunciaron, ángeles lo alabaron, el poder del Espíritu Santo reposó sobre Él. El Padre dio esta declaración: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el bebé que nació en un pesebre para ti? ¿Quién es Él? ¿Te unes al canto celestial? ¿Te unes al coro de ángeles? ¿Te unes a las palabras de Dios que dan testimonio de la perfección y la santidad de nuestro Señor Jesucristo? ¿Te unes a las palabras de Juan el Bautista, que cuando lo vio dijo: "He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo"? ¿Te unes al gozo de los pastores que luego de recibir el anuncio se apresuraron a conocerle, a verlo? ¿Qué vas a hacer con este Jesús? Pues el título de esta enseñanza es una maravillosa promesa y una verdad trascendente, y está en Isaías 9:6. El título es: Un hijo nos ha sido dado. Un hijo nos ha sido dado. ¿Qué es lo que esperas recibir este diciembre? Cuando cumples años, ¿qué es lo que más esperas recibir? Siempre que cumplimos años, nuestras idolatrías salen a flote. ¿No es así? Entonces, ¿qué te deseamos? ¿Qué quisieras recibir en tu cumpleaños? Algunos pudieran ser bien
codiciosos y decir, yo espero que ese día se haga todo lo que a mí me gusta. Todo. Déjenme dormir, es mi cumpleaños. Ese día voy a tragar todo el dulce que no he tragado porque es mi cumpleaños. Y para algunos su cumpleaños es como una fiesta en la que pueden desordenarse y es justificable porque es su cumpleaños. Voy a comer, voy a gastar. Los demás gástense plata en mí, denme regalos. Es como si tú fueras una deidad y dijeras, es mi día, bueno, ¿usted qué me va a dar? Y hay gente que no le ofenden muchas cosas, pero si tú no le dices feliz cumpleaños, eso es un pecado capital en su propia religión. Nuestras idolatrías en la flota. Ahora, otros podrían ser mucho más ah, sensatos y decir, yo solo pido salud. Bueno, eso también es una idolatría. El bienestar nuestro, queremos estar siempre sanos. Lo importante es que haya salud, decimos con tanta ligereza. Y esos son placeres superficiales, pero hay placeres mucho más grandes y es lo que el Señor hoy va a mostrarnos. Hay un placer, hay una necesidad que Dios ha cubierto, que tal vez nunca la has sentido, pero que Él la ha cubierto. Y es lo mejor que pudieras recibir, es el mejor regalo que pudieras recibir. Así que recuerda eso en tu cabeza. Un hijo nos ha sido dado. ¿Es un buen regalo? Y la pregunta de si es un buen regalo depende mucho de ti porque no sé si a ustedes algún día les pasó que les dieron un regalo, el empaque era prometedor. Tenía la forma de un iPad Air y cuando lo abriste era un cuadrito y te decías yo quería un iPad y era un portarretrato con una foto de dos coreanos y no entiendes. Wow, era decepcionante, ¿no? Pero hermanos, cuando en estas épocas profundizamos, meditamos, reflexionamos en lo que nos ha sido dado y descubrimos que lo que nos ha sido dado es un hijo, Cristo el Señor, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Te desinfla? Si no recibieras nada más que eso este diciembre, ¿es lo que quisieras darle a otros? ¿Es lo que quisieras regalarle? Algunos se frustran porque no tienen plata para poder darle todos los regalos que quieren a sus sobrinos, a sus hijos. Pero ¿por qué no tenemos ese mismo afán de querer dar lo que nos ha sido dado? ¿Qué te han dado? Un hijo nos ha sido dado. ¿No es eso lo que deberíamos anhelar dar en esta Navidad? Pero nuestro afán es enorme. Nos afanamos por dar comida en abundancia. Nos da pena. Nos da pena ser anfitriones de alguna reunión y no ofrecer suficiente comida, pero no nos da vergüenza, ni siquiera durante toda una noche, en mencionar el nombre de Dios y ofrecer lo que nos ha sido dado. ¿Qué nos ha sido dado, hermanos? Un hijo nos ha sido dado. Usted debería preguntarse, ¿por qué esta verdad debería llenarnos de gozo? Un hijo nos ha sido dado. Y aún más, ¿por qué el anuncio de su nombre debería satisfacernos plenamente? ¿Qué es lo que hay en este niño? ¿Qué es lo que hay en este hijo que es capaz de cambiar el curso de la historia de la humanidad y de todo el cosmos, de todo el universo, de toda la creación? ¿Qué es lo que hay en esta promesa? Y lo vamos a ver a través de las realidades del pueblo de Dios y de las naciones en los tiempos de Isaías. Isaías, quien escribió estos 700 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Isaías, quien predijo la crucifixión de nuestro Señor antes de que siquiera existiera ese castigo en la historia de la humanidad. Isaías, que anticipó la llegada de nuestro Señor Jesucristo en medio de un caos, de una crisis social que vamos a ver. Y yo quiero mostrarles a Cristo en contraste a ese caos y a ese desorden de los tiempos de Isaías, pero también en contraste a la oscuridad de nuestro presente. Y preguntarnos una vez más, ¿qué es lo que más nos aqueja como seres humanos y qué es lo que más necesitamos? Si Dios se presentara aquí y nos dijera, ¿qué necesitan?
Eso no va a pasar nunca, pero supongan que sí. ¿Qué es lo que más anhelan? ¿Qué es lo que más quieren? ¿Qué dirían ustedes? Solo guarde esa pregunta en su mente. Ahora déjenme darle un poco de repaso de cómo eran los días de Isaías. En los tiempos de Isaías, el pueblo de Dios se había olvidado de Dios, habían sido infieles. Como consecuencia, eso trajo un deterioro a la adoración. Ahora este pueblo no adoraba a Dios. ¿Recuerdan ustedes que Dios sacó a Israel de Egipto al desierto y luego del desierto a la tierra prometida? ¿Para qué? Para que lo adoraran y para que fueran un ejemplo a las demás naciones de cómo debería ser una nación que sirve y ama al Señor. Pero ¿qué hizo Israel? Israel se convirtió en un nuevo Egipto llena de ídolos. Israel convirtió la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel, en un desierto árido. Israel convirtió a la tierra prometida en un Sodoma y Gomorra. Así es como Isaías denuncia al pueblo de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que anuncia Isaías además de su corrupción, además de diagnosticar su corrupción moral y su corrupción social? Anuncia un juicio. Ustedes han dañado mi tierra, dice el Señor. Han corrompido la tierra que les he dado y por tanto los voy a expulsar. Los voy a sacar de mi tierra. Y vemos a Dios, el mismo Dios que fue poderoso para sacarlos de Egipto, sostenerlos en el desierto y introducirlos a la tierra prometida con gran poder. ¿Recuerdan los muros cayéndose? Los israelitas ganando victorias contra ejércitos numerosos. ¿Quién ganaba la batalla? Dios. El mismo que fue poderoso para introducirlos a la tierra prometida, ahora es también poderoso para decirles, se van. Han corrompido mi ciudad santa. Han abandonado el pacto, han sido infieles. Y entonces Isaías declara, el juicio viene. Dios se ha puesto en pie para traer juicio contra su pueblo. Pero hermanos, si ustedes leen Isaías, uno de los libros más largos de la Biblia, pero les animo a leerlo, ustedes se dan cuenta que vas entre juicios y esperanza. Es un libro de juicios y esperanza. De repente lees unos juicios y dices, wow, qué terrible lo que Dios va a hacer, pero a la siguiente página lees, pero Dios salvará a su pueblo. Estás entre el juicio y la salvación. Porque el Señor iba a castigar a los corruptos, a los líderes, a los reyes, a los jueces corruptos de Israel. Iba a aplastar a los opresores, iba a aplastar a aquellos que despojaban a los pobres. También iba a humillar a las mujeres que se volvieron arrogantes y orgullosas. Es una consecuencia natural de la falta de adoración. Cuando la adoración empieza a deteriorarse en el pueblo de Dios, una de las consecuencias naturales, uno de los síntomas de que la adoración se ha deteriorado es que los gobernantes, los líderes, empiezan a aplastar a los débiles, a despojar a los pobres, a ser orgullosos, arrogantes, duros, autoritarios. Pero las mujeres se vuelven arrogantes y orgullosas. Empiezan a vestirse y a creerse en más grandes y a adornarse extravagantemente. E Isaías denuncia esto. Incluso Isaías denuncia que algunas mujeres gobernaban y eso como un juicio de Dios. Todo estaba al revés. Dios, al ver la corrupción de su pueblo, se levanta para luchar contra ellos, trae juicio contra ellos. Pero en medio de todo eso, viene la esperanza. Sí, es cierto, Dios va a consumir con su fuego la impureza de su pueblo, pero también les va a prometer un nuevo tiempo. Dios va a enviar a otras naciones y la visión de Isaías es como si Israel fuera un árbol frondoso. Y la visión es, yo voy a traer otras naciones con un hacha y voy a cortar a Israel, la voy a cortar, voy a usar otras naciones para cortarla. Ese es el juicio, pero el Señor anuncia que de ese tronco cortado va a salir un retoño, y ese retoño pequeño va a ser la esperanza del pueblo de Dios y la salvación de Dios. Así se le llama a nuestro niño, a nuestro hijo, el retoño de esperanza para Israel. Por miles de años Dios ha enviado sus mensajeros, profetas, jueces, reyes, sacerdotes, levitas,
pero ahora es el momento de venir a habitar con su pueblo de una forma que nadie espera. Dios mismo va a venir. Y algunos esperan que Dios mismo venga como un poderoso gigante, pero se presenta como un pequeño retoño de un árbol que ha sido talado. Se presenta como un niño, como un hijo. Dios mismo va a venir. Y esa es la promesa en Isaías 7. Él es anunciado como Emanuel. ¿Alguien sabe qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Este nombre es un recordatorio que Dios habita entre su pueblo. No está lejos, no está ausente, no nos ha abandonado. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Pero hermanos, aun cuando recibieron estas promesas, el pueblo de Israel no escuchó la voz del Señor. ¿Y qué hicieron? Cuando se dieron cuenta que el juicio venía, que los asirios estaban a punto de entrar a su tierra, lo que hicieron fue buscar a Egipto. Imagínense esto, el pueblo de Dios buscando a los reyes de Egipto para que le ayudaran. ¿No es trágico eso? Es trágico que en la historia del pueblo de Dios, Dios los haya liberado de Egipto porque Egipto eran sus opresores. Y cientos de años después, cuando ellos ven que sus enemigos vienen, lo que hacen en vez de buscar al Señor es buscar a su antiguo opresor, a pedirle ayuda. Y hermanos, aquí quiero ir rápidamente a lo práctico. ¿No es así como vivimos? ¿No ha hecho Dios lo suficiente por nosotros como para que cada vez que estemos en alguna angustia, problema, tribulación, corramos a Él? Pero ¿a dónde corremos? ¿A dónde corremos? ¿En dónde está nuestra esperanza? ¿No te has quejado de de los intereses altos de los bancos? ¿No te has quejado algún día de la usura de una tarjeta de crédito que dices, que me están cobrando como 20 veces? Pero ¿qué haces cuando estás en angustia económica? ¿A dónde vas? ¿No es lamentable eso, hermanos? ¿No es triste eso? ¿No te has quejado de los políticos? Pero recién aparece uno que te endulza el oído y vuelves otra vez a confiar, este sí es. ¿No es así? Entusiasma. ¿Te parece que este sí es? Este es seguro, este es el ungido, este sí va a cambiar a Colombia, ahora sí. Tan fácilmente damos nuestra lealtad a personas, a cosas, que acaso son dignas de que le seamos leales, que demos nuestro nombre, que demos batalla, que demos lucha. Y al mismo tiempo nos avergonzamos de nuestro Señor. No estamos lejos de la condición moral del pueblo de Israel, ¿no es así, hermanos? No estamos lejos. ¿En quién confiamos? ¿En quién vamos a confiar? Ahora, el final de Israel no fue el juicio, porque claro, ellos confiaron en Egipto. ¿Y qué les pasó? Los asirios los invadieron. Egipto no pudo hacer nada. Jerusalén luego quiso hacer alianzas para evitar la invasión de los babilonios. ¿Y qué pasó? Fueron invadidos, expulsados, exiliados. Confiaron en sus falsos ídolos, en sus falsos dioses, y entonces esa fue su ruina. Pero hermanos, ese no fue el final del pueblo de Dios. E Isaías, aunque prometió que Dios los iba a juzgar, también prometió que Dios los iba a salvar. Y es ahí donde aparece este maravilloso pasaje. Porque para todo este caos, para toda esta maldad, para todo este olvido del pueblo de Dios, para toda esta ruina y fracaso, un hijo nos ha sido dado. ¿Tú crees que en el momento en el que estás dices, yo estoy, no sé ni dónde estoy? Algunos no saben cómo estar, no saben cómo identificar el lugar en donde están. Si el Señor les preguntara en ese momento, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Claudia? ¿Dónde estás, Samuel? ¿Dónde estás, Nicolás? ¿Dónde estás? Si el Señor les preguntara a ustedes, ¿dónde están? ¿Dónde están ustedes parados? ¿En quién confían? En relación a mí, si les preguntara al Señor, ¿ustedes dónde están?
Y algunos podríamos decir, estoy en medio de una crisis, tengo miedo, estoy ansioso, estoy en quiebra, estoy a punto de ir a la cárcel, estoy en fracaso, me he olvidado del Señor. Y muchos tuviéramos que reconocer un montón de cosas que haríamos bien en reconocerlas, arrepentirnos, llorar por el lugar en donde están nuestras vidas hoy en día, no enorgullecernos de eso. Pero para todo eso, no importa dónde estés, un hijo nos ha sido dado. Un hijo nos ha sido dado. Así que veamos a partir de este pasaje quién es este hijo. Leámoslo una vez más, Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado y la soberanía reposará sobre sus hombros. Nuestro verso inicia con la verdad de la doble naturaleza de Jesús. Jesús es hombre y es Dios. Un niño nos ha nacido. ¿Qué es lo que nace? Un niño. Esta es su naturaleza como hombre. Su naturaleza como hombre tuvo un principio, tuvo un inicio, tuvo un nacimiento. Como hombre, nuestro Señor Jesús nació. Pero no dice un hijo nos ha nacido, dice un hijo nos ha sido dado. Esta es su naturaleza como Dios. El niño es el que nace, pero el hijo es el que nos es dado. Él no nace, siempre ha sido, siempre ha existido, solo que ahora nos ha sido dado. Sus dos naturalezas, un niño y un hijo. Un niño, hombre, pero un hijo eterno, que siempre ha existido y que ahora se nos ha sido dado. Nos han dado a un hijo eterno. ¿Y cómo nos lo han dado? En el cuerpo de un niño. Ahí están sus dos naturalezas, hombre y Dios. La promesa de Dios es que nos va a enviar a su Hijo, pero lo asombroso de su entrega es que vendrá como un hombre y aún más como un bebé. Isaías 7:14 dice, por tanto el Señor mismo les dará esta señal. Miren, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, el verso luego dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. Y esto quiere decir que este niño, este hijo, este hombre que es Dios, no solamente es un hombre, es Dios, sino que es un rey. La soberanía reposará sobre sus hombros. El hijo que nos ha sido dado es un niño, pero no solo eso, es un rey. ¿Y no es asombroso pensar en eso? ¿No es asombroso pensar que lo que se nos ha dado es un bebé nacido de una virgen y que la soberanía reposará sobre sus hombros? Eso suena demasiado grande para un bebé, pero no es un bebé. Es el Hijo eterno de Dios que nos ha sido dado en el cuerpo de un bebé, pero no deja de ser el Hijo de Dios eterno. Sobre sus hombros reposa la soberanía. Y aquí llegamos a los nombres de Dios y esto es quizás a donde más me voy a concentrar. Empezamos con los nombres y se llamará su nombre. ¿Cómo se llamará su nombre? Admirable consejero. Admirable consejero no debería tener coma. Es un solo nombre. Admirable consejero. No es como admirable y también consejero. No. Es admirable consejero. O si lo ponemos al revés, consejero admirable. Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Veamos el primero de los nombres que el Espíritu Santo revela a Isaías. Admirable consejero. La palabra admirable en el hebreo solo se usa para describir a Dios o a sus obras. En muchos de los salmos aparece como maravillosos. Grandes y maravillosas o admirables son las obras de Dios. Es un sustantivo para Dios, pero también para sus obras, para sus maravillas. Digno de admirar, asombroso. Cuando pensamos en admirable, pensamos que no es algo ordinario, que no es común, no es como todos los demás. Así que el hijo, el niño que nos ha sido dado, no es un niño cualquiera, no es un hijo cualquiera, no es un rey cualquiera, es admirable, es maravilloso, es asombroso. Estas dos palabras están unidas. Admirable consejero, es un consejero admirable. Y esto es hermoso porque todos los reyes del mundo
necesitan consejeros. ¿No es así? Todos los reyes de este mundo, los presidentes, los reyes. Algunos piensan que no necesitan consejeros y esos son los peores. Pero siempre el pueblo mide la sabiduría y la grandeza de un rey a partir de sus consejeros. Si el rey tiene buenos consejeros, es un rey digno de confianza. Pero nuestro rey, este niño, este hijo que nos ha sido dado, ¿necesitará consejeros? Él necesita quien le aconseje, quien le diga, Jesús, no hagas esto, mejor por aquí. No, él es un consejero admirable. Es un rey que no necesita consejeros. Esta es la belleza del reino de Dios, del evangelio. Este no es un rey que viene a ser servido, que le pide a los demás que le den consejo, no. Él viene como un rey y viene a ser consejero de su pueblo. No demanda consejo, sino que da consejo. Pero no es un consejero cualquiera, es un consejero admirable, es grandioso, es indescriptible, como cantábamos. Todos los sinónimos que cantábamos, inigualable, incomparable, indescriptible, podrían ser aplicados a esta verdad admirable, consejero admirable, asombroso. No podemos tratar este regalo como si fuera algo decepcionante. Lo destapé, no, es admirable. Abrimos la palabra del Señor, abrimos esta época de Adviento, recordamos lo que se nos ha sido dado y cada vez que lo hacemos, nuestros corazones deberían responder en asombro porque lo que está ahí es admirable. Es admirable. Yo no termino de imaginar qué sintieron los pastores camino a encontrar el pesebre. ¿Ustedes pueden pensar en eso? En ese camino, ¿cómo será? ¿Quién es? Y cuando llegan, ven la señal, el pesebre y un bebé ahí. Qué privilegio de estos señores de ver lo que se les anunció y de adorarlo. Se admiraron. Pero ¿había algo en el bebé que fuera asombroso en su aspecto físico? Era un bebé. Era un bebé. ¿Pero por qué se maravillaban entonces? Si era un bebé, envuelto en pañales. Y una mujer que recién parió. ¿Qué de sorprendente tiene eso? ¿No es eso lo que vivimos todos los días? Mujeres, y sobre todo en esta iglesia, mujeres quedando embarazadas, pariendo, y luego uno las ve con sus hijos por ahí. ¿No? Un día estos, la iglesia vamos a ir todos atrás y la zona de bebés. Empezando por mí, hermanos, que sí. Ya voy por el tercero. Pero, hermanos, no tiene nada de asombroso eso. Claro, un bebé nace y decimos, está hermoso, lindo. Si lo está, si no, decimos, se ve tan saludable, tan tierno. O algunos más atrevidos dirían, se parece mucho al papá. Uno no sabe si eso es un halago o... Bueno, déjalo ahí. Y sí, felicitamos. Qué bueno que tuviste un hijo. Pero esto no era solo una cuestión de, wow, qué bonito, tuviste un hijo. Era adoración, era unirse a un canto celestial, era admirarse, no es un niño cualquiera, es admirable. Pero a los ojos de todos era simplemente un bebé, pero a quienes se les permitía entender quién era realmente, no era un bebé solamente, era el hijo que nos ha sido dado. Los pastores que aguardaban esa venida se asombraban de pensar, el Mesías vino y está aquí envuelto en pañales. Es asombroso eso, hermanos. Es impactante. Hacemos bien en gastar nuestros días de diciembre pensando en esto. Muchas veces, hermanos, vamos a otros consejeros. Si esta es una verdad, y aquí voy a aplicar el concepto, si nosotros pensamos de nuestro Salvador como un consejero admirable, ¿por qué buscamos otros consejeros?
Estamos en la era de la inteligencia artificial. Seguramente la era más apática e impersonal. Ahora la gente no quiere asesores, consultas médicas, consultas abogados, consultas. Nadie quiere consultar a nadie hoy en día. La gente piensa que la inteligencia artificial es un admirable consejero. ¿No es así? ¿Cuántas veces no le has dicho a alguien, y la vez pasada le pregunté y eso me dio y me desglosó y me dijo? ¿Cómo así? ¿Usted no tiene ChatGPT instalado en su celular? ¡Ja! Hermano, yo ahora todo lo hago con ChatGPT. No hablamos de eso como si fuera, como si nos hubiera nacido un Salvador. ¿No es cierto? Ahora dices, no sé qué hacer. Pregúntale a ChatGPT. ¿No es así? Hermanos, yo me he visto ahí. Yo me he visto ahí. Porque el mundo sabe todo el tiempo levantar ídolos falsos que parecen tan imponentes, tan grandes, tan impresionantes, que llaman la atención, que atraen compasión a todos. Pero nuestro Salvador, que es admirable consejero, es un bebé en un pesebre. Y no podemos seguirlo viendo solo como eso, como un bebé. Es el Hijo que nos ha sido dado. Así que cuando estás en medio de la prueba, del dolor, de la angustia, de la incertidumbre, ¿a quién acudes para pedir consejo? Juan capítulo 2, verso 24 al 25 dice, pero Jesús, en cambio, no se confiaba de ellos porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre porque él conocía lo que había en el interior del hombre. Hermanos, nuestro admirable consejero conoce todo de nosotros. ¿A quién más pudiéramos ir? Los doctores de la ley se maravillaban de su sabiduría cuando tenía apenas 12 años. Él solo necesitó 3 años para hacer su ministerio terrenal. 3 años. Nosotros hubiéramos querido que él hubiera estado aquí por cientos y miles de años, pero estuvo 3 años. No tenía afán, no tenía ansiedad, no se desesperó, pero su obra fue perfecta y suficiente. Hermanos, ¿a quién más acudir? Acudamos al admirable consejero. Nuestro admirable consejero puede entender nuestras necesidades. ¿Saben por qué? Porque él también fue hombre. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros porque él fue tentado en todo, pero sin pecado. Él puede diagnosticar como nadie nuestros problemas. Él sí puede diagnosticar cuál es nuestro problema. Pues ya no saben qué nombre más ponerle al pecado para que no suene a pecado. Pero Dios puede diagnosticar nuestro problema. Dios tiene la autoridad porque Él venció en cada tentación. Él no es solo un buen consejero hipócrita que pone cargas pesadas sobre los otros que no puede llevar él mismo. No, Él, el admirable consejero, es alguien que venció en cada tentación. Y no es así, no es. Yo he atendido a tantos hombres que están luchando con la pornografía porque yo un día conté un testimonio que Dios me había liberado de la pornografía. 13 años y Él me liberó. Y algunas personas, aun cuando yo siempre digo, fue Dios el que me liberó después de 13 años, alguien se acerca a mí, un hombre me dice, pastor, yo vengo a hablar con usted porque yo también lucho con lo mismo y usted supo salir de ahí. Y yo, hermano, yo creo que fui claro en decir que el Señor fue el que me rescató. Pero claro, vienen a mí porque dicen, yo creo que tú me puedes entender. Tú también estuviste donde yo estoy. Pero hermanos, tal vez tú vivas cosas que yo nunca he vivido. Tal vez tú seas infiel. Tal vez tengas hijos fuera de tu matrimonio. Yo nunca he vivido eso. Entonces, ¿qué necesita un buen pastor? Vivir todas esas cosas para poder decirle a los demás, hermanos, yo sí sé.
No, la iglesia necesita un admirable consejero que fue tentado en todo, pero siempre venció. ¿Por qué ir a otra parte? ¿Por qué buscar consejo en otro lugar? Tenemos un admirable consejero. Él sabe cómo ayudarnos, sabe de qué tenemos necesidad y aún mejor, Él quiere hacerlo. Él quiere hacerlo. Hermanos, su consejo siempre será coherente a su palabra. Y de ahí debemos tener cuidado porque a veces algunas personas dicen, yo sentí que Dios me dijo. Atendí a una pareja hace poco y esta mujer me decía, yo un día estaba cantando y sentí que el Espíritu Santo me dijo, este es tu esposo. Y yo solo atiné a decirle, mujer, ¿qué pasará cuando en tu interior sientas que ese no es tu esposo? Porque lo vas a sentir, ¿sí sabes? Tal vez te cases y a los 6 meses vas a sentir, yo por qué me casé con este tipo. Y tal vez vas a culpar a Dios. ¿Cómo aconseja el Señor? Con su palabra. Con su palabra, hermanos. Este es el consejo, todo el consejo de Dios, como decía los apóstoles. No hemos rehusado compartir, enseñar todo el consejo de Dios. Este es el consejo de Dios. De aquí es donde podemos obtener su consejo, su palabra. Él sabe exactamente lo que necesitamos y por su palabra sabe dar gracia, sabe dar un consejo hecho a la medida para cada situación. Él tiene toda la sabiduría. Él es Dios, Él lo sabe todo. Él sabe si necesitamos ánimo o reprensión o corrección o si necesitamos instrucción práctica. Corramos a Él. Todo esto lo hace Él, que es un consejero maravilloso. Su segundo nombre es Dios poderoso. Esta es una de las canciones favoritas de mis hijos y mía. Dios poderoso. Dios poderoso. Ahora, noten y acompáñenme a los primeros versos de nuestro pasaje, ahí en Isaías 9, los primeros versículos de Isaías 9, para que ustedes puedan ver la belleza del nombre de Dios, Dios poderoso. Dice así los primeros versos, pero no habrá más melancolía para la que estaba en angustia como en tiempos pasados. Él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría, se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijan los hombres cuando se reparten el botín. Porque tú, ¿qué hizo él? Quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresión, como en la batalla de Madián. Hermanos, ¿cómo es que Dios va a traer este cambio? ¿Cómo es que Dios va a pasar a su pueblo de estar oprimido, de llevar un yugo pesado, de que sus opresores los venzan, que Babilonia los conquiste, que estén bajo el yugo de todos los imperios, asirios, los babilonios, los persas, los romanos, los griegos, los romanos? Durante 600 años el pueblo de Israel estuvo bajo el yugo de cada imperio. ¿Cómo iba Dios a cambiarles su futuro? La respuesta es, un hijo nos ha sido dado y este hijo es poderoso, es Dios poderoso. En hebreo la palabra es el Gibor, que significa el Dios que vence, que prevalece, que no nunca sale derrotado, siempre gana. Hermanos, las derrotas del pueblo de Israel son inminentes. Asiria los invadió, Babilonia los destruyó, pero ese no era el final. Asiria no podía derrotar a Dios, no podría Babilonia destruir el templo maravilloso de Dios en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. El Dios poderoso vendría, y así lo hizo, y quebrantaría el yugo porque Él es poderoso. Recordar que Dios es el Dios poderoso nos da aliento, ánimo y fortalece nuestro espíritu porque nada puede contra Él. Nadie puede derrotarlo. Él tiene toda la fuerza que se necesita para intervenir, para redimir, para entregar, para guardar, para cuidar. ¿Quién puede contra el Señor poderoso? Nadie. Nuevamente, si eso es Él, ¿por qué confiamos en otros señores poderosos?
La palabra del Señor dice, nadie puede servir a dos señores porque amará al uno y aborrecerá al otro. No puedes amar a Dios y a las riquezas. Las riquezas es el Dios poderoso. Creemos que el dinero es poderoso. Todo requiere plata, dice la gente. ¿No es así? Pero no he escuchado que nadie diga todo requiere a Dios. Pero sí, decimos, todo es plata, todo es plata. No, no, todo es plata, no. Este mundo nos quiere hacer creer eso, que todo lo que necesitamos es dinero, dinero, más dinero. Si tuviera más dinero, si tuviera más dinero, si pudiera tener más ingresos, si tuviera más dinero. Pero no necesitamos más dinero, necesitamos el Gibor, el Dios que vence, que prevalece, al Dios poderoso. Pero qué tan admirable es pensar que el bebé en el pesebre era un Dios poderoso. Era un Dios poderoso. Herodes entendió que era tan poderoso que tenía que matarlo. Y estuvo dispuesto a matar cientos y miles de bebés para matar al rey anunciado. ¿Lo logró? No. ¿Por qué? Porque este bebé, era un Dios poderoso. Era un Dios poderoso. Ese bebé indefenso en los brazos de una adolescente, de papás adolescentes, perseguido por el imperio romano, por Herodes, los soldados romanos. Pero ese bebé indefenso era el que sostenía la vida de Herodes. Mientras Herodes respiraba amenazas contra el bebé, ¿quién lo sostenía? ¿Quién hacía que Herodes subsistiera, estuviera todavía de pie? ¿Ah? ¿Quién le daba aliento de vida a Herodes mientras respiraba amenazas contra el bebé? El bebé. El hijo que nos ha sido dado. Él es poderoso, hermano. ¿Algo se le escapa? ¿Algo está fuera de él? ¿Algo lo sorprende? No. Él es el Gibor, el digno de confianza. Pero la palabra El Gibor también nos da la idea de un Salvador poderoso y esperado. Es como cuando vemos estas películas que todo va mal, que está oscuro, que parece que ahora sí ya vamos a perder y de repente ¡ah!, aparece el héroe. Y así es como apareció nuestro Salvador en medio de la decadencia, de la opresión, de la angustia. Y no así nos apareció a nosotros, hermanos, en nuestras vidas. ¿Cuántos aquí estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en la peor de nuestras condiciones, en nuestra peor temporada, pensando que habrá algo más, habrá un fondo nuevo que puedo tocar? Y pensábamos, este es el final, estoy en mi peor momento, me quiero morir. Y no fue ahí, justo en ese momento, cuando la luz resplandeció. No fue ahí, hermanos. No fue ahí cuando la estrella en el cielo apareció y los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. No fue ahí cuando nos alumbró la luz de nuestro Señor Jesucristo. Él siempre llega como poderoso para salvarnos en el momento justo, en el momento más complejo. Él viene a cuidar de su pueblo. Hebreos capítulo 2, verso 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, de carne y sangre de este cuerpo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Estábamos esclavos, sujetos, temerosos de la muerte, nos daba pánico la muerte, pero Él vino. El Gibor, el Dios poderoso, vino a vencer la muerte. ¿Cómo lo hizo? Muriendo. Muriendo venció la muerte. Él es poderoso. Es tan poderoso que incluso su momento más débil, que podríamos pensar, murió. Murió. ¿Cómo es que el Dios poderoso puede morir? Porque no lo mataron, entregó su vida. Y en su momento más vulnerable, desnudo en una cruz, crucificado, sangriento, derramada toda su sangre en medio de esa vergüenza y que parece una derrota en su momento de mayor debilidad. Lo más débil de Dios es mucho más fuerte que los poderes de este mundo, que el diablo, que Satanás, que la maldad, que nosotros mismos, que los imperios.
Él es poderoso. ¿Acaso no es digno de confianza, hermanas? Lo es. El Gibor, el Dios poderoso. Y por último, príncipe de paz. El príncipe de paz. Este es el regalo que todos quieren y pocos tienen. Paz. He estado muchas veces con muchas personas diciendo, ah, necesito paz, es lo único que quiero, paz. ¿No es así? ¿Ustedes no han visto a estas grandes superestrellas multimillonarios que de repente se hastían de tanto dinero, de tenerlo todo, de poder ir a cualquier lugar, de ser famosos, de tener todo el dinero del mundo? Y les dicen como, ay, ¿qué se siente estar en la cima? Y siempre dicen lo mismo, no, pues es muy solitario, uno no sabe lo duro que es la fama. Ujú. Lo único que quiero es paz. Ujú. ¿No es eso lo que busca el ser humano? Paz. ¿Para qué quieres? La gente dice, yo quiero trabajar duro, tener dinero para poder irme, al menos tener paz un fin de semana. Al menos. Y luego en el viaje se le queda la cédula, pierde el vuelo. Me ha pasado. Mi esposa no se ríe porque no fue chistoso. Anhelamos paz, ¿no es así? Queremos paz, buscamos paz, hacemos cosas por la paz, pero no la conseguimos. Las reinas de belleza dicen la paz mundial, ¿no? Y todos prometen paz, paz, la paz de los pueblos. Hermanos, la paz no es una emoción, es una persona. Él es la paz. Él no viene a traer paz. Él no es algo, él dice, les doy paz. No, cuando Dios dijo, voy a darles paz, no pensó en una cosa, pensó en su hijo. Un hijo nos ha sido dado y ese hijo es príncipe de paz. Ese es el regalo, eso es lo que Dios nos da, su paz. ¿Y quién es su paz? El hijo que nos ha sido dado. En el idioma hebreo es shalom. ¿Alguno ha escuchado eso, no? En una zapatería, zapatería shalom. La gente le gusta ponerle nombres de Dios, no sé por qué. Es realmente, no hagan eso, por favor, de verdad. Es el nombre de Dios. ¿Por qué poner el nombre de Dios a un negocio? Es raro. Podría ser hasta blasfemo en alguna medida. Shalom. Él es el príncipe, el Sar Shalom, el príncipe de paz. Ah, y bueno, tengo algunas historias de eso, pero el tiempo no me da. Hermanos, la paz es posible solo en la medida en la que nuestros corazones se rinden al príncipe de paz. Alguien está a cargo de este mundo, alguien reina y gobierna, y ese es el príncipe de paz. No eres tú, no soy yo, no es tu jefe, no es tu pareja, no es el presidente de los Estados Unidos de América. Tampoco es cualquier rey o gobernante. Realmente quien está a cargo es Jesús, Él es el príncipe de paz. El príncipe de paz, el capitán, el jefe, el director, y Él no se angustia. Y hay un pasaje, hermanos, que a mí realmente me impresiona. Ustedes recuerdan cuando, no tengo aquí la cita, pero ustedes recuerdan cuando los discípulos estaban tan angustiados en una barca porque la tormenta se alteró. ¿Y qué estaba haciendo el príncipe de paz? Es lógico, ¿verdad? Que el príncipe de paz duerma. ¿Y ellos cómo están? Por favor. Esta escena muestra todos estos atributos que acabo de mencionarles, hermanos. Es una escena maravillosa. Él está dormido, ellos se desesperan, lo despiertan, ¿no? Seguramente no lo querían despertar, pero en un momento lo despiertan y es como, Señor, sálvanos que perecemos. Y el Señor se despierta, bueno, se despierta. Él sabe todas las cosas, es difícil, ¿no? Pero Él se despierta y con tanta paciencia hace algo, nos da una pequeña imagen de su autoridad. Este hombre
de 30 años o 30 y algo de años, que parece que es el hijo de un carpintero, que algún día fue un bebé, de repente nos muestra un poquito de su poder y del poder que tiene para calmar las tormentas y traer paz, el poder que tiene sobre la naturaleza, sobre todo lo creado. A su palabra los vientos le obedecen. Él está ahí dormido. Parece que es una tormenta enorme, pero él se levanta y ¿qué hace? Le habla. ¿Qué momento ese, no? ¿Tú puedes imaginar estar en esa barca? Y de repente él se para tranquilo, no está angustiado, no está como, ¿cómo así? No, no, él es el príncipe de paz. Él se para y habla a los vientos. Y los vientos le obedecen y todo queda como en paz. ¿No es hermoso? ¿No es admirable? ¿No tenemos un Dios poderoso, admirable, príncipe de paz? ¿A quién más acudir, hermanos? ¿A quién más mirar? Mirémoslo a Él. Encontremos en Él todo nuestro refugio y hagamos de Él nuestra mayor reflexión. Así es como caminamos en este mundo. Hermanos, no te angusties si no tienes para una cena navideña. No te angusties, no te endeudes, no, no te amoldes a este mundo. Preocúpate por admirar al admirable consejero. Preocúpate por correr al Dios poderoso y encontrar en Él la paz, para que esa noche sea una noche verdaderamente una noche de paz. Gloria a Dios. Nos ponemos en pie. Nos ponemos en pie y oramos y damos gracias al Señor. Y le invito a que pueda orar y usar los nombres que hemos aprendido. Padre nuestro, te damos gracias porque nos has dado a tu Hijo, tu unigénito Hijo. Un niño ha nacido, un hijo nos ha sido dado. La soberanía reposa sobre sus hombros, es Rey. Es admirable, consejero. Dios fuerte, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Padre, perdónanos porque hemos dado nuestra lealtad, nuestra confianza, nuestra esperanza a cualquier otra cosa, Señor. Oh, Padre, hemos sido tan infieles. Nuestros corazones se han emocionado con cosas tan banales, Señor. El dinero parece ser una gran ilusión, un gran poder. Señor, hemos corrido tras los consejos de personas que ni te conocen, de cosas que ni siquiera son personas, máquinas. ¿Por qué no corremos a ti si eres admirable, consejero? ¿Por qué, Señor, cuando nuestros corazones están angustiados, tensos, con miedo, con incertidumbre, sin saber qué hacer, con gran angustia, por qué no corremos a ti, que eres el príncipe de paz? Pero hoy, Señor, lo recordamos y hoy tu palabra nos lo recuerda. Y hoy, Señor, nos asombramos, nos admiramos de ver la grandeza y la humillación de nuestro Señor Jesucristo, envuelto en pañales. Un niño ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Ayúdanos, Señor, a recibir este maravilloso regalo. Un hijo nos ha sido dado. Y cuando lo recibamos, Señor, cada vez que abramos tu palabra, cada vez que destapemos esta maravillosa gracia, cada vez que nuestros ojos, que nuestras mentes entienden un nuevo aspecto de nuestro Salvador Jesucristo, nos admiremos, demos gloria a ti, levantemos nuestras manos, hagamos algo para dar gloria a tu nombre y confiar todas nuestras vidas a ti. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sermón ha terminado.
pero la palabra del Señor seguirá haciendo su obra en nosotros. Te esperamos la próxima semana para una nueva entrega de un sermón en Hila. Gracia y paz.